están? Muy buenos días, bienvenidos a Está Pasando. Es lunes 3 de octubre y hoy en nuestro recorrido habitual por la actualidad haremos parada en Valladolid o en León, pero también estaremos en directo en Madrid. Hablaremos del mercado inmobiliario, de discapacidad o de un juicio que llega casi 10 años después. Comenzamos hoy con nuestra compañera Natalia Fernández, que está en una inmobiliaria para comprobar cuánto han subido los alquileres. Natalia. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, como cada primer lunes de octubre, hoy es el Día Internacional de los Inquilinos, así que hoy nos hemos venido a una agencia inmobiliaria para preguntarles sobre esos requisitos que se piden para dar un alquiler y también sobre los precios. Lo vemos en unos minutos aquí en Está Pasando. La plataforma de víctimas del Albia de Santiago, un accidente del que se cumplen más de 9 años, se concentra hoy a las puertas del Congreso de los Diputados. Reclaman otra investigación independiente. Quieren saber qué pasó exactamente en ese siniestro en el que murieron 80 personas. En Madrid está hoy Sara Ayuso. 9 años después de ese accidente del tren Albia Madrid-Ferrol, que en la víspera de Santiago dejó 80 fallecidos, siguen sin depurarse responsabilidades. Hoy la plataforma de víctimas se manifiesta aquí, en las puertas del Congreso de los Diputados, para reclamar que también se pague el precio político. Dos en portada en León, casi medio centenar de voces analizan hoy en profundidad el problema de la despoblación. Cuarta edición de un congreso que organiza Diario de León y que pone sobre la mesa diferentes planos para abordar el que se ha definido como el reto demográfico del siglo XXI, la despoblación. Comenzamos ya a detallar el repaso por esas noticias que les acabamos de presentar y hoy tenemos con nosotros para analizar la actualidad a Eduardo Rodríguez, periodista, director de Bit Comunicación. Eduardo, buenos días. Siempre se me atraganta esto de Bit Comunicación. Vamos a tener que cambiar el nombre. Vamos a tener que cambiar el nombre o yo apuntarme a un logopeda. Y también está con nosotros Lucía Rodil, periodista y responsable de Estrategia Digital de RTVCIL. Buenos días. Buenos días, María. Bueno, gracias a los dos por estar aquí. Vamos a comenzar con uno de esos asuntos que les comentábamos en titulares. Esta semana, el próximo miércoles, comienza el juicio que investigará qué pasó hace algo más de 9 años en la curva de Angrois. Seguro que lo recuerdan. Un tren Albia descarriló cuando estaba a punto de llegar a Santiago de Compostela y el accidente dejó 80 fallecidos y más de 140 heridos. El juicio, como les decíamos, empieza en 2 días, pero hoy la plataforma de víctimas se concentra a las puertas del Congreso. Vamos hasta Madrid. Sara Ayuso. Sí, como decís, hace 9 años ocurrió este accidente, fueron 80 víctimas y siguen sin depurarse responsabilidades. Estamos con Jesús Domínguez, un superviviente de aquel accidente y portavoz de la plataforma de víctimas. Jesús, ¿qué es lo que estáis reclamando hoy en esta jornada en las puertas del Congreso de los Diputados? Bueno, pues estamos reclamando la dimisión de Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, porque entendemos que ha sido la persona que más ha trabajado desde las instituciones públicas en ocultar todas las negligencias que hay detrás de esta terrible tragedia que dejó 80 muertos y más de 140 heridos. Como decíamos, el próximo miércoles empieza el juicio penal, un juicio sin precedentes por las cifras y también por el tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos. ¿Cómo ha sido este proceso para las víctimas hasta llegar hasta aquí? Bueno, ha sido un proceso muy duro y esta demora no es casual. Las propias instituciones del Estado han intervenido para que sea así y voy a poner varios ejemplos, como fue que el fiscal durante los primeros 4 años no investigó absolutamente nada. La ministra Ana Pastor, pese a sus promesas de que iba a entregar toda la documentación, lo dicen los autos de los jueces, no nosotros, había que apercibirles porque no entregaban la documentación y hubo papeles que entregamos nosotros, claves, que aparecieron 4 años después y además, pese a nuestra petición al Consejo General del Poder Judicial, pues al primer juez instructor pues no le dejaron acabar la instrucción, hubo un cambio de juez y entonces, bueno, ha sido una demora que ha sido terrible y esto supone que haya víctimas y familiares que han fallecido a lo largo de este tiempo y para ellos, lamentablemente, ya nunca va a haber justicia. Por fin el juicio comienza el miércoles. ¿Qué es lo que esperáis de este juicio? Bueno, pues yo me quedo con la frase de Javier, que perdió a su hijo, y es que va a haber sentencia, pero no va a haber justicia.
y no va a haber justicia, entre otras causas, porque comienza cojo este juicio por dos razones. No hay una investigación técnica independiente como ha pedido la Unión Europea, ya que la que hizo el Gobierno y nos prometió Ana Pastor pues no era independiente y hay que repetirla, lo lleva solicitando la Unión Europea. Y luego los peritos judiciales, que entendemos que son los más importantes, pues 2 de los 3 peritos judiciales, hay una ley que permite a los gobiernos, en este caso a la Xunta de Galicia, elegir a los peritos, y eligió a 2 funcionarios que además no tenían experiencia ferroviaria y que además plagiaron el informe que Europa ha dicho que es inválido, ¿no? Lo cual es, pues bueno, un poco terrible ver cómo el Poder Ejecutivo pues mete mano en el Poder Judicial. 2 acusados en el banquillo, 2 imputados, el que era maquinista y el ex jefe de seguridad. ¿Faltan nombres para a juicio de las víctimas? Sí, para nosotros falta evidentemente personal de Renfe, porque quiero recordar que hubo un aviso del jefe de maquinistas en el primer viaje en el que alertaba de la peligrosidad de la curva y escribió prácticamente lo que ocurrió, porque quiero recordar que es que no había señalización lateral, o sea, no había ninguna señalización que le advirtiera al maquinista de que venía la curva, y el sistema propio de la alta velocidad, el RTMS, que hubiera evitado el accidente, pues se había desconectado por los retrasos que generaba, y precisamente fue el área de negocio de Renfe quien solicitó que se desconectara el sistema de seguridad por estos retrasos que generaba. Y claro, después de anunciar que la alta velocidad había llegado a Galicia y que todo era maravilloso y gastarse 3.000 millones de euros, pues no se podían permitir esos retrasos y no se les ocurrió otra cosa que desconectar el sistema de seguridad. Jesús, muchas gracias por hablar con nosotros. Nos quedamos con esas palabras. Para las víctimas habrá sentencia, pero no habrá justicia. Una sentencia que probablemente llegue pasado el 10º aniversario de este accidente. Gracias, Sara Ayuso. Desde Madrid, bueno, les decíamos, el miércoles comienza ese macrojuicio por el mayor accidente ferroviario de las últimas décadas en nuestro país. En el banquillo, lo decía también nuestra compañera, se van a sentar el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif. Todo, Eduardo, casi una década después del siniestro. Sí, lo que todo el mundo quiere saber es por qué el tren no frenó su velocidad en la entrada de esa curva de Angrois, porque fíjense, ese ferrocarril que hacía la línea Madrid-Ferrol entraba en Santiago en esa curva a la que debía ir a 80 km por hora y sin embargo iba casi a 200, a unos 190 km por hora. 10 segundos de descarrilamiento que dejó 80 fallecidos y 145 heridos. 11 de esos 80 fallecidos eran paisanos nuestros, de Castilla y León. Las víctimas, como hemos escuchado, llevan desde entonces pidiendo justicia. Hubo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, pero señaló que había sido un error humano. Incluso la Unión Europea señaló en un informe que ese informe no era independiente, porque en esa comisión también participó Renfe y Adif. Ahora por fin comienza el juicio, será pasado mañana, miércoles 5 de octubre. Se entrará en el banquillo de los acusados al maquinista de ese ferrocarril y también al entonces jefe de seguridad de Adif. Para ellos la Fiscalía pide 4 años para cada uno y se enfrentan a 80 delitos por homicidio, por imprudencia grave profesional y también a 145 por lesiones, también por imprudencia. Y fíjense los datos de este juicio, que podría durar unos 9 meses. Pasarán por allí 500 perjudicados, 700 testigos y también un centenar de abogados. Gracias, Eduardo. Bueno, uno de los principales titulares que nos dejaba ese familiar de las víctimas del Albia, dicen ellos que habrá sentencia tanto tiempo después, pero no justicia, entre otras cosas porque el juicio llega bastante tarde. Eduardo. Sí, uno se pone en la piel de las víctimas y desde luego le salen por la boca unos cuantos improperios bastante más gruesos seguramente de lo que ha dicho el portavoz en esta entrevista. El proceso ha sido lamentable, el proceso ha sido vergonzoso, incluso que la Agencia Ferroviaria Europea tenga que decirnos que la investigación que se realizó no es una investigación independiente, que tenga que corregir al propio gobierno e instarle a realizar una nueva investigación, pues insisto, para las víctimas tiene que ser doloroso. Pedir respeto, pedir justicia a estas alturas es algo ya incluso que está pasado de fecha porque estamos hablando de una década después. En fin, bochornoso. Claro, piden una investigación técnica independiente porque en la que se realizó en su día participaban Renfe y Adif
y ellos consideran pues que eran obviamente una parte implicada. También una de sus reclamaciones es que se sienten más personas en el banquillo. Ahora mismo el principal acusado es el maquinista, el que iba conduciendo el tren ese día. Cogió la curva, recuerden, a 190 km por hora cuando el límite estaba a 80, y también se sentará en ese banquillo el responsable de seguridad de Adif, pero piden muchos más implicados, Lucía. Sí, nos comentaba Eduardo, pues que habrá más de 600 testigos y peritos que testifiquen en el juicio. Recordamos que este macrojuicio se va a celebrar en un edificio habilitado ad hoc en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, porque no hay instalaciones judiciales que puedan acoger un proceso de tal envergadura. Van a declarar una media de 15 testigos al día. Entendemos que todos los trabajadores de Renfe y de Adif que participaron en la cadena de decisiones darán sus testimonios. Esos testimonios los conocemos porque se han ido conociendo a lo largo de los años, pero es cierto que la responsabilidad penal en todo caso va a caer solo sobre estas dos personas, y con penas que en todo caso hay que considerar bajas. Son 4 años de prisión. 4 años de prisión es algo para el tema del que estamos hablando prácticamente testimonial, de lo cual se infiere que la responsabilidad no está necesariamente en esas personas. Hemos escuchado el testimonio del maquinista, un testimonio desgarrador que habla de un error humano, que viene, evidentemente, él dice: yo asumo la... Él pidió perdón reiteradamente a las víctimas. Exactamente, asume el error, asume la culpa, pero no la responsabilidad. La responsabilidad, obviamente, pues cabe repartirla, y ahí está pues quién va a tener que pagar el dinero, ¿no? Hay una petición de casi 60 millones de euros de responsabilidad civil, que es donde se dirimirá también pues quién tiene que afrontar ese pago. Hablabas, Eduardo, de las víctimas. Nos decías, nos ponemos en su piel y desde luego que se nos da la vuelta a las tripas, ¿no? Esa sensación, además, de no cerrar el luto para ellos. Claro, es que me imagino que a lo largo de esta década, no tengo el dato, pero me imagino que incluso, bueno, pues hay familiares de esas víctimas que ya no están, o que no han podido el entrevistado lo comentaba. Ver que se ha hecho justicia después de tantos años, y son procesos donde, claro, uno tiene la sensación de que entran en un momento político determinado, con responsables determinados que han entorpecido la investigación y que han provocado esta lamentable situación, que esperemos se cierre ya definitivamente, aunque tengamos que esperar todavía 10 meses a que las víctimas puedan llorar a quienes ya no les van a devolver, y sobre todo pensar que se ha hecho verdaderamente algún tipo de justicia, si es que a estas alturas se puede hablar en estos términos. Como consecuencia de este accidente, si es que se puede sacar algún punto positivo, Adif y Renfe iniciaron entonces nuevos protocolos, revisaron la seguridad, y en esos días posteriores al siniestro se instalaron señalizaciones en la vía y balizas de seguridad. Claro, una vez más nos ponemos la venda después de que la herida ya esté totalmente sangrante, ¿no? Bueno, es más complejo que eso en realidad, yo creo, por la cuestión a la que aducía también el portavoz de las víctimas, de cómo sucedieron los hechos esos días en concreto, recientemente implantada la alta velocidad, y con una serie de sistemas que se habían suspendido porque provocaban retrasos. O sea, sí había sistemas que se podían haber ejecutado, pero que por el motivo que sea, se decidió que no estuvieran en funcionamiento, y eso es lo que habrá que ahora, claro. Exactamente, ese es el papel que tiene la magistrada María Elena Fernández Currás, y no es menor, porque es verdad que la instrucción ha sido pues un desastre absoluto, dilatado durante muchísimos años, pero el juicio sí que tiene la oportunidad de restituir ahí cierta verdad. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos con otro titular que lleva meses también ocupando portadas: los precios del alquiler, que no dan una tregua en nuestro país, y cada vez se piden más requisitos para conceder esos alquileres. Dicen las entidades financieras que lo ideal sería dedicar 1/3 de los ingresos a pagar la renta de la casa. Natalia Fernández, tú estás en una inmobiliaria, han subido esos precios, ¿verdad? Decías tú, María, que uno de esos requisitos que se están empezando a pedir es dedicar solamente 1/3 de nuestros ingresos al alquiler de nuestro piso. Para eso estamos también hoy aquí en una agencia inmobiliaria. Muy buenos días, Juanjo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Es uno de los requisitos que también se están empezando, como decimos, a pedir, ¿no?, a la hora de conceder un alquiler.
Efectivamente, en materia de ingresos hay que tener presente que lo más habitual, Natalia, es que no solo los arrendadores, sino incluso también muchas compañías aseguradoras, a la hora de hacer un seguro de protección de pagos o un seguro de garantizar el alquiler, al fin y al cabo, y el cobro de la renta, exigen que no se destine más allá de un tercio de los ingresos, ojo, de la unidad familiar. Ahí, claro, dependerá si el inquilino es una persona sola, si es una pareja o más, pero que no se destinen al alquiler más de un tercio de los ingresos de esa unidad familiar, correcto. Otro de los temas es el contrato, ¿no? Entiendo que también dependiendo del contrato de la persona o las personas que vayan a conceder, ¿no?, un alquiler, también dependerá un poco de eso, ¿no? Correcto. Obviamente aquí volvemos a lo mismo. Tanto propietarios como compañías aseguradoras lo que buscan es estabilidad, al fin y al cabo. Hay que tener en cuenta el por qué se busca estabilidad o un tipo de contrato que dé garantía al propietario. Y, en definitiva, es porque la ley que regula los arrendamientos urbanos es una normativa muy protectora, es muy intuitiva de cara al inquilino y, sobre todo, su contenido es imperativo. Es decir, de cara al propietario, el arrendador, se le imponen una serie de obligaciones que no quedan a la libre voluntad de las partes establecerla. Por ejemplo, duración, 5 años, duración mínima, o 7 en caso de que el arrendador sea persona jurídica, lo que hace que, claro, una persona, a efectos de exponerse a tener un alquiler durante tanto tiempo, 5 o 7 años, pues busque, al fin y al cabo, contar con las máximas garantías posibles. Correcto. Por lo tanto, también estamos diciendo que si hay varios candidatos para alquilar un piso, ¿no?, y uno tiene un contrato indefinido, tendrá más posibilidades, ¿no?, entiendo, para poder quedarse con el piso. Correcto. Depende en el puesto en el que estés, por suerte o por desgracia. Hoy en día en Castilla y León alquilar un inmueble muchas veces se parece más a un casting que a otra cosa, en el sentido de que obviamente hay muchos candidatos, muchos pretendientes, pero no todos cumplen aquellos requisitos pues que busca cualquier propietario. Y es que, María, una cosa son los requisitos que nos contaba ahora Juanjo, pero el precio de los alquileres, que como decíamos no ha dejado de subir, lo vamos a comentar en la siguiente conexión. Enseguida lo vemos, Natalia, gracias. Bueno, eso es lo que piden de requisito, que destinen como mucho un tercio del salario al alquiler de la casa, pero son muchos los que dedican, desde luego, que más de la mitad del sueldo a pagar la renta, ¿no? Es un mundo ideal. Sí. En un mundo ideal todo el mundo repartiría sus finanzas de una forma muy equilibrada, pero la realidad se está poniendo muy, muy complicada, y sobre todo con la inflación, con el precio de la vida, ya no solo por el alquiler y los salarios como están. Es una garantía de que esa relación entre el inquilino y el arrendatario vaya bien, pero bueno, es un poco complicado que eso se cumpla en todos los casos. El problema es que cuando se convierte en un requisito, eso cierra las puertas. Exacto, y lo que dice este agente de la inmobiliaria del casting, esa es una percepción que todos los que hemos vivido de alquiler tenemos hace mucho tiempo. Hay muchos pretendientes para los pisos que están más o menos bien de precio y más o menos bien, y bueno, y en Madrid, por ejemplo, bueno, en ciudades de Castilla y León sucede también, sobre todo en las universitarias, donde ya es donde se está complicando más la situación del alquiler, pero además se permiten pedirte casi idiomas, ¿no? Los arrendatarios, y una serie de, que parece una entrevista personal casi para un puesto de trabajo. Claro, al final es un problema también de oferta y de demanda, ¿no? Y por eso yo no confío en estas medidas que está anunciando el Gobierno de topar el precio del alquiler, porque eso va a provocar que haya menos oferta todavía. Es decir, va a haber arrendatarios que directamente van a decidir vender su piso antes que alquilarlo porque, primero, les están cambiando la norma a mitad del partido. Y claro, uno no tiene la seguridad jurídica como para alquilar con garantía esos inmuebles. Se va a reducir la oferta y ya sabemos lo que pasa cuando se va a reducir la oferta, que se endurecen todavía más las condiciones, por encima del precio, se endurecen las condiciones de acceso de estas personas. Con razón, hoy sabemos que el 15%, apenas el 15% de los menores de 30 años en este país se pueden emancipar de su casa. Y eso es un dato verdaderamente preocupante, que indica que aquí no tenemos una política de vivienda de alquiler seria, pero desde hace muchísimos años. Otros países lo han resuelto con viviendas de alquiler social, construyendo directamente viviendas de alquiler social y planteando unas condiciones distintas, sobre todo en esas zonas de concentración poblacional. Aquí en Castilla y León tenemos otra realidad, sí, en zonas universitarias, donde la burbuja también se ha expandido, pero sobre todo en esas zonas donde hay una concentración poblacional muy importante y donde hay que intervenir, pero hay que intervenir con vivienda social. Es realmente duro emanciparse, lo decía Eduardo, pero es que claro, a veces no queda otra. Los universitarios, que también lo comentaba Lucía, se ven obligados a salir de sus casas, ¿no?, a vivir fuera del núcleo de sus padres y a pagar alquileres que llegan incluso a los 500 euros, por ejemplo, en el caso de Valladolid, cuartos sin ascensor,
un apartamento de una habitación con cocina integrada, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy atentos a qué ocurre con el bono de alquiler joven, porque sí que hay una demanda creciente de esas ayudas. Hay una publicación de hoy, 340 jóvenes al día que piden el bono de alquiler joven, que es una ayuda de 250 euros al mes durante 2 años. También hay que cumplir unos requisitos, por supuesto. Tiene que ser un inmueble de no más de 600 euros o una habitación de no más de 300. Claro, estamos hablando de que las habitaciones están muy específicos. Exacto. Y a veces esas ayudas también, seguro que muchos de nuestros telespectadores lo saben, se conceden por orden de presentación de la solicitud. Entonces, a las pocas horas se quedan totalmente cubiertas. O sea, vas a presentar esa solicitud y ya no existe. Sí, y fijaros que ya no estamos hablando muchas veces, perdona Lucía, no estamos hablando muchas veces ya de pisos en alquiler para que los jóvenes puedan tener su propia residencia, sino ya de eso, de habitaciones compartidas en pisos de alquiler, que es a lo que pueden optar ahora muchas de las personas que están en esa situación. No sé el dato que nos va a dar la compañía dentro de un rato respecto a la subida, pero claro, yo lo que he leído es que en los últimos 6 años ha subido un 41% los precios del alquiler. No parece que los salarios vayan en la misma línea, ¿no? Entonces, claro, ahí se está produciendo un choque de trenes del que resulta muy complicado salir. Bueno, vamos a seguir hablando del alquiler en unos minutos, pero ahora nos vamos hasta León, porque hoy y mañana se han propuesto poner luz a la crisis demográfica que afronta nuestro país y concretamente Castilla y León. Celebran allí el cuarto Congreso de Despoblación. Natalia de la Riva. Sí, Diario de León celebra las 4ª jornadas sobre despoblación en la que se analizan causas, consecuencias y sobre todo fórmulas para poder luchar contra esta lacra que pues está afectando a todos los pueblos de la comunidad autónoma y en especial aquí en León. Y con nosotros para hablar sobre despoblación y sobre esa lucha contra la despoblación tenemos al alcalde de Valencia de Don Juan. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se lucha contra la despoblación? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo en Valencia de Don Juan? Pues mira, luchando desde muchos frentes, fundamental, sanidad, educación, servicios para asentar y fijar población, obviamente emprendimiento, que es la mesa redonda que a mí me toca. Emprendimiento es fundamental para asentar población y para que nuestros jóvenes decidan quedarse aquí. Una de las labores más importantes que estamos llevando a cabo, ampliación del polígono industrial, más suelo industrial, incentivos para que nuestros jóvenes inicien sus actividades en nuestra localidad después de su proceso formativo y que arranquen en sus inicios laborales en Valencia de Don Juan. Eso es uno de los elementos más importantes y evidentemente todo lo relacionado con servicios, atracción de turismo en nuestra localidad, etcétera, etcétera. Es un conjunto de factores sin los cuales finalmente pues luchar contra la despoblación es complicado. Sí, está claro. En un municipio como el vuestro, de un poco más de 5.000 habitantes, además también tenéis una gran atracción turística que no se puede obviar, que es la piscina. Obviamente, la piscina es un polo de atracción muy importante, pero fundamentalmente en los meses estivales, realmente. Donde estamos haciendo mucho hincapié es en qué ocurre el resto del año. Nuestros vecinos y nuestros visitantes tienen que tener actividades también en el resto del año para los que vivimos allí durante todos el resto del año y para todos aquellos que quieran visitarnos en otros momentos, con lo cual otro de nuestros puntos evidentemente en los que focalizamos nuestro trabajo es en actividades durante el resto del año. Valencia de Don Juan de todo y durante todo el año. Pues ya lo hemos visto, industria, turismo, hay varios fundamentos para poder luchar contra la despoblación, aunque no es una tarea fácil. Gracias, Natalia. Bueno, no es una tarea fácil, sin duda alguna, es el reto demográfico, decíamos, del siglo XXI, pero también este tipo de congresos sirven para analizar lo que se está haciendo bien, que algo se estará haciendo bien, supongo. No sé, yo con congresos sobre el reto demográfico es un poco el eufemismo para hablar de despoblación, lo planteamos en positivo y es cierto que tenemos muchísimos ejemplos, yo creo que cada vez más, creo que hay esperanza un poco en ese sentido de la repoblación casi, pero congresos llevamos unos cuantos, o sea, el tema yo creo que está perfectísimamente analizado, requete analizado y las medidas puestas sobre la mesa. Lo que pasa es que no es algo que dependa solo de la voluntad política ni de la voluntad empresarial, ahí hay algo más humano, más complejo, me parece. Sí. Bueno, yo lo primero que iba a decir es que aquí no tenemos problemas de precios de alquiler.
No. Eso era exactamente lo que os iba a decir ahora mismo, ligando un tema con otro. Y claro, decía Lucía, pero es una cosa ya social, ¿no? Una cuestión social. Hay que querer quedarse, o hay que querer irse. Que querer. Y es un proceso, es un proceso, pero cuando se quiere, se puede. Y ya tenemos ejemplos, por ver el vaso medio lleno en esta ocasión, ya tenemos ejemplos en Castilla y León que están haciendo muy bien las cosas. Belorado, Valencia de Don Juan, con el proyecto Arraigo, que ha conseguido ubicar a 230 familias de fuera en pueblos de Castilla y León. Y son proyectos personales, muy vinculados a iniciativas de personas muy concretas que han querido volcarse con esto y que están consiguiendo resultados. Pues vamos a parar precisamente en este punto, porque para seguir hablando de despoblación, o más bien de repoblación, les decíamos, hablamos con el único concejal de repoblación de toda España. Está en Belorado, en Burgos. José María García Cancelo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, único concejal de repoblación de España. El cargo, imagino que le honra, pero no sé si le pesa. Bueno, yo he sido inmigrante, por lo tanto ya tengo el peso encima y todo lo que venga detrás pues es por añadidura. Desde luego cuesta muchísimo repoblar, pero nosotros confiamos ciegamente en la repoblación y en ello estamos. José María, ¿cómo surgió esta idea de implantar una concejalía dedicada exclusivamente a este asunto? Bien, nosotros estábamos con el tema de luchar contra la despoblación. Fuimos a la manifestación del 31M a Madrid y a la vuelta pues vimos que eso estaba muy bien, pero que había que hacer algo más. Y entonces decidimos dejar luchar contra la despoblación y trabajar por la repoblación. ¿Que el tiempo y los costes es lo mismo? Es cierto, lo que pasa que por una parte parecía que estabas luchando para esperar que esto se muera más tarde y nosotros no, nosotros estamos convencidos de que se puede repoblar y estamos trabajando para que se lleve a cabo. Y la verdad es que de momento estamos teniendo mucha suerte. Eso le iba a preguntar, que cuáles han sido esos logros que han conseguido con la concejalía que usted dirige. Bueno, eso lo tengo que leer, perdón un momentito. A fecha de hoy han venido al pueblo 32 familias. De esas 32 familias en total eran 90 personas en 3 años. Y solamente se han marchado 5. De esas 5 hay una familia que espero que retornen al cabo de un tiempo. Y los otros, pues ha habido 2 que se han quedado en la comarca, que eso también es importante. Si al menos no se quedan aquí, por lo menos que se queden en la comarca, que todo sirve. Y bueno, total que los saldos más positivos no podían ser, ya que en estos momentos están totalmente arraigadas 24 familias, 71 personas, de los cuales 38 son adultos y 33 son niños. Esos son los logros, José María, pero no sé dónde están encontrando las principales trabas para seguir avanzando con su tarea. El mayor problema en este momento, y es triste decirlo, no podemos tener más gente porque no tenemos viviendas en alquiler. Es una zona donde es complicado alquilar, la mitad de las viviendas están cerradas, todo el mundo quiere vender y entonces no hay casas para alquilar. Si hubiese casas para alquilar, no quiero exagerar, pero que podríamos tener el doble de personas, sí, seguramente, casi seguro. Y claro, nosotros trabajamos con el proyecto Arraigo, que fue con los primeros que empezamos a trabajar. Luego, como era pueblo, pasamos a Vente a Vivir a un Pueblo y estamos trabajando pues eso, con 8, 9, 10 asociaciones, entidades poblacionales, aparte con una ONG que la verdad es que nos está ayudando mucho en los temas legales que nosotros desconocemos. Una última cuestión, José María, rápidamente. Usted como titular de esa concejalía de repoblación, no sé si considera necesario que se creara un ministerio a nivel nacional para esas competencias. Bueno, si a mí me da igual que sea un ministerio, una secretaría general, me da igual. Si realmente el que llega ahí está dispuesto a trabajar y trabaja, esto se puede solucionar. Lo que pasa es que han sido muchos años de despoblamiento y ahora hacen falta otros tantos o más para volver a recuperarlo. ¿Que se va a conseguir? Posiblemente no. Pero si empezamos pensando que no lo podemos conseguir, seguro que no conseguimos nada.
Pues muchísimas gracias, José María García Cancelo, por concedernos esta entrevista, único concejal de repoblación de toda España en Belorado, en Burgos. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, actitud positiva la que tenía este concejal. Bueno, este concejal ha dicho unas verdades estupendas. Primero, que de haber un ministerio, una consejería, cualquier organismo, le presumimos que va a haber una atención nueva y diferente sobre el tema, pero quien vaya que trabaje, ¿no? Y que el movimiento andando, que eso es una cosa importante. Pero qué importante es lo que ha mencionado de la falta de vivienda en alquiler. Es que la vivienda en los pueblos es otro melón que no está del todo abierto. Ahora tal vez con el debate sobre los impuestos de sucesiones, que también tienen mucho que ver sobre esa propiedad, se puede hablar más del tema, pero tenemos viviendas vacías, viviendas cerradas, muchas de las que se desconoce incluso su titularidad, y los ayuntamientos... Y que se están cayendo, además. Exacto, y los ayuntamientos tampoco pueden intervenir. Ese problema lo vemos en muchos pueblos. Yo creo que el año pasado estuvimos en San Esteban de Gormaz, donde lo vemos recurrentemente en los lugares donde tienen que ir, por ejemplo, profesores o empresas que mueven también empleados de localidades cercanas que necesitan viviendas de alquiler y no hay vivienda. Eso sería muy interesante conocerlo mejor. No sé si eso está suficientemente detallado, cuál es ese mapa de las viviendas vacías. Hablábamos de iniciativas, hoy precisamente se debate en el Congreso una propuesta de Teruel Existe para destinar el 1% del PIB a políticas contra la despoblación. Decía Lucía, congresos, decenas. Discursos de los políticos centrados en este tema, centenares. Pero hay algunas voces que dicen que hemos llegado a un punto de no retorno, que no vamos a volver a tener toda esa masa poblacional en nuestros pueblos como la teníamos hace unas décadas. Bueno, eso es muy difícil, evidentemente, y el propio concejal lo reconocía. Dice, ¿conseguiremos llegar a ese punto? Pues seguramente no, porque estamos hablando de una realidad económica muy distinta. Los pueblos de antes nada tienen que ver con los pueblos de hoy, donde la ganadería y la agricultura pues también se ha ido perdiendo, que es lo que sustentaba todo ese territorio. Pero fíjate, yo decía antes, se trata en muchos casos de iniciativas personales, de un pueblo que decide cambiar el rumbo con personas que verdaderamente, no la suerte que citaba el concejal, que trabajan para conseguir que esto sea así. Yo me pregunto qué pasaría si realmente hubiera muchas de estas personas en la administración también, desde el punto de vista político, que tomaran ejemplo y que fueran a lo práctico, ya no a crear ministerios, a crear consejerías o a crear secretarías generales, ¿no? Sí, en el Arcón, me estoy acordando ahora del Arcón, que es un programa... pues clásico, ¿no? de Castilla y León Televisión. Vemos todas las semanas esos ejemplos y en muchos otros programas, en Me Vuelvo al Pueblo, por supuesto, pero esa realidad está ahí. Yo creo que el mundo rural pues nunca ha sido tan atractivo como ahora, en términos también un poco sentimentales, emocionales y también en términos realistas, respecto a los años también en una era pospandémica. Exacto, o sea, es cuando que la todos gente vimos se ha un poco planteado... que en el medio rural cogíamos aire, ¿no? Y Hoy que nos permitía... Hoy no podemos apelar a la agricultura y la ganadería como salvadora de los pueblos, que la sigue siendo, lo sigue siendo evidentemente, y más en Castilla y León, pero hoy hay muchos profesionales, y hablo con conciencia propia, hay muchos profesionales que solo necesitan un teléfono móvil y un ordenador para trabajar. Y lo pueden hacer desde cualquier punto, desde cualquier sitio, con lo cual facilitémonos las cosas, ¿no? Bueno, pues a estas horas nos vamos a ir en directo a Valladolid otra vez, por otro motivo. El Grupo Social 11 coloca la primera piedra del que va a ser el mayor centro de discapacidad de la comunidad. Fran Paino, tú estás allí, ¿verdad? Sí, María, estamos aquí en el acto que da comienzo de esta creación de la nueva sede de la ONCE en Valladolid, la sede que será la más grande de nuestra comunidad y que como protagonista va a tener esta piedra que comentabas también, en la que se va a introducir elementos protagonistas de la organización, como un bastón, como un cuaderno en el que también, por supuesto, es protagonista el lenguaje braille, que cuenta un poco la historia de la organización, pero para que nos cuente mejor cómo será esta sede, estamos con Jorge Íñiguez, el director adjunto de la ONCE, con el que ya saludamos. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo será esta sede en cuanto a las partes? ¿Qué disposición tendrá? Pues es un edificio que va a tener 5.000 metros cuadrados, que va a tener una parte más abierta, pues para que todos los afiliados de la organización y las personas con discapacidad puedan acceder y deambular por las oficinas, con espacios para diferentes actividades de convivencia, un salón de actos, y luego va a tener una parte también dedicada a lo que es el personal administrativo y al personal de
de gestión que viene trabajando habitualmente. Intentamos que sea un edificio abierto a la ciudad, que no solamente para utilización por parte de lo que son las personas que somos afiliadas a la organización, sino que también pues el sector de la discapacidad. Somos una entidad muy abierta al mundo de la discapacidad y la propia ciudadanía pueda utilizar el edificio. Me imagino que una sede importantísima, ¿no?, para toda esta gente que acude a vosotros en busca de ayuda, en busca de consejo, en busca de formación. Sí, es verdad que nosotros teníamos aquí dos edificios, estructuralmente no encajaban ya con las necesidades que teníamos, y este proyecto se alarga ya en el tiempo, unas veces por cuestiones administrativas, otras veces por la crisis económica, el COVID, en fin, que se ha ido retrasando, pero conseguimos ya llegar a poner la primera piedra para conseguir hacer un edificio emblemático en una comunidad autónoma como Castilla y León, que es para nosotros muy importante y que le hacía falta un edificio grande con el que sea representativo de lo que supone la discapacidad para la comunidad. Pues muchas gracias, Jorge. Seguro que va a ser un espacio importantísimo en la comunidad. Las palabras de Jorge Íñiguez, el director general adjunto de la ONCE. Gracias, Fran Paina, en directo desde Valladolid. Bueno, primera piedra de un proyecto que va a ser realmente importante para todas esas personas con algún tipo de discapacidad en Castilla y León y también para sus familias, claro. Sí, además ha dicho que quiere que esté abierto a la ciudadanía. Eso es uno de los retos y de las claves en el trabajo con la discapacidad, conseguir la integración real y el conocimiento por parte del resto de la sociedad. Sigue siendo el tercer sector, aunque se ha trabajado muchísimo en este sentido y Castilla y León es un ejemplo extraordinario de buenas prácticas, pero bueno, si en algo hay que trabajar es en eso, en el conocimiento mutuo. En ese sentido, pues la ONCE tiene proyectos muy interesantes. Hay que celebrar que estos proyectos finalmente se lleven a efecto con mucho retraso, por cierto, porque lo decía el portavoz de la ONCE, han tardado muchos años en poder realizarlo por las diferentes crisis que hemos vivido, la pandémica también, y ahora ya es el momento de poner la primera piedra. Y claro, queda tanto camino por recorrer, tanto, es decir, baste recordar el dato de que el 66%, es decir, 2 de cada 3 personas con discapacidad en este país, en edad laboral, no tienen trabajo y ni lo buscan. En muchos casos ni lo buscan porque no tienen expectativas de encontrarlos. Organizaciones como la ONCE y otras entidades están desempeñando un papel fundamental para cambiar esa realidad que todavía no llega a la empresa ordinaria. Bueno, en unos minutos vamos a volver en directo a Valladolid para seguir analizando ese y otros asuntos, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos con ustedes. 12:42 minutos de la mañana, estamos de vuelta. Esto está pasando. Uno de los titulares del día nos lleva hoy hasta Madrid, porque allí la plataforma de víctimas del Albia de Santiago se concentra en las puertas del Congreso de los Diputados para pedir justicia, casi 10 años después. Un accidente, recuerden, en el que murieron 80 personas. Volvemos a la capital madrileña contigo, Sara Ayuso. Sí, la plataforma de víctimas de este accidente reclama que se depuren responsabilidades. Recuerden, el próximo miércoles, después de 9 años, va a tener lugar, por fin, va a arrancar ese juicio penal por ese accidente que dejó 80 fallecidos. Un juicio sin precedentes, en primer lugar, por la duración. Se va a prolongar durante 9 meses en jornadas de martes a viernes. Va a ser probablemente uno de los juicios más largos de la historia, solo precedido por el Gürtel. Y en segundo lugar va a ser histórico también por sus dimensiones. Fíjense en las cifras, cerca de 700 peritos y testigos, 110 abogados, 165 víctimas y aproximadamente 1 millón de euros presupuestados para su organización fuera de un edificio judicial, porque dadas las dimensiones, dada la cantidad de gente implicada, no era posible celebrarlo en un edificio judicial. Y con este volumen, con este mare magnum de cifras, solamente 2 imputados. En primer lugar, el maquinista Francisco José Garzón,
que ya ha pedido perdón a las víctimas. Y en segundo lugar, Andrés Contavitarte, el que entonces fuese jefe de seguridad de Adif. Para las víctimas, ya lo han escuchado, faltan nombres. Reclaman, entre otras demandas, un informe independiente que valore los hechos, porque aseguran este juicio traerá sentencia, pero para la mayoría de las víctimas no va a traer justicia. Gracias, Sara Ayuso, por ese resumen detallado. Estaremos muy pendientes del juicio que comienza el miércoles, un macrojuicio que investigará el accidente del Albia en la curva de Angrois. Y de vuelta a Castilla y León, hoy el consejero de Sanidad ha presentado el plan de calidad y seguridad del paciente hasta el año 2026. La Consejería pone en marcha un nuevo plan de calidad y seguridad para mejorar la atención sanitaria. Es el objetivo. El anterior plan se quedaba corto ya, en palabras del consejero. Esta nueva organización pretende erradicar algunas prácticas como el elevado número de pruebas radiológicas que no están bien indicadas. Vamos a escuchar al consejero. Analíticas que se realizan a los pacientes que todos somos conscientes de que llevan punciones que son molestas para el paciente o que se pueden complicar, la utilización de determinados fármacos que pueden ser evitados porque no tienen una indicación clara y concreta y que pueden generar problemas secundarios. Es decir, la seguridad en el paciente es un aspecto muy importante. Nadie montaría en un avión sabiendo que el avión no es seguro. Todo el mundo tiene que saber, o tenemos que trabajar para que todo el mundo sienta seguridad en el acto sanitario. Nadie montaría en un avión sabiendo que no es seguro. Bueno, yo creo que los pacientes tenemos bastante claro que estamos en buenas manos, ¿no?, cuando acudimos a la sanidad pública. Yo creo que ahí se unen dos cosas. Una, la seguridad, el que todas las pruebas que se hagan sean las pertinentes, y luego los deseos y las exigencias a veces de los pacientes. He de decir que los pacientes muchas veces son los que exigen, ¿no?, que se les haga una bueno, creen que tienen ese derecho y bueno, y a lo mejor lo tienen, yo no dudo si lo tienen o no lo tienen, pero muchas veces el exceso de pruebas, del sobrediagnóstico, está provocado un poco por esa demanda de yo me hago análisis todos los meses porque quiero... Y está provocado también quizás un poco por el doctor Google, ¿no? Sí, eso es peligrosísimo, pero claro, en eso caemos todos, ¿eh? Cuando conocemos a alguien que le han diagnosticado a alguien cercano alguna enfermedad o posible enfermedad, rápido nos vamos al buscador y entonces ya nos convertimos en médicos, igual que en seleccionadores de fútbol en momentos determinados o expertos en pandemia también cuando toca. A mí me parece muy interesante el plan que ha presentado el consejero, sin conocerlo en detalle, pero ya cuando hablamos de eficiencia me parece un acierto porque, entre otras cosas, hay que recordar que Castilla y León invierte más de 4.400 millones de euros en su sanidad. Decía la semana pasada en este mismo plató, somos la tercera comunidad de España con más gasto sanitario por habitante. Y claro, ¿hasta dónde podemos llegar si no somos eficientes? Además, esto es como la de la saturación de las urgencias. Claro, cada vez que nos duele algo, pues si vamos a urgencias, saturamos el sistema, provocamos más gasto y hace falta también mucha educación en el paciente. Claro, hablaba el consejero de evitar pruebas innecesarias, pero también es interesante abordar todas esas pruebas que el paciente ha solicitado, que se le ha dado cita y a las cuales no acude, lo cual engrosa las listas de espera. Educar al paciente también en ese sentido, ¿no? Se han hecho distintos planes de estos de hacer esa pedagogía en el uso de las urgencias, en el uso de las citas, que yo creo que lo ha ordenado un poquito también la pandemia por el requisito de la cita previa para prácticamente todo, pero sí que es verdad que es complicado, incluso la automedicación, pues cuántas campañas se han hecho contra la automedicación, y hoy mismo Bruselas nos llama la atención por el exceso de uso de que era ibuprofeno con codeína o algo así, que todo el mundo lo tiene también ahí almacenado, ¿no? Que es un fondo de armario casi de medicamentos que tienen todas las familias y que usan un poco sin ton ni son, y también hay un abuso de prescripción en muchos casos y de automedicación, y eso cuesta mucho corregirlo, es una cultura entre el paciente y el médico que cuesta mucho. Claro, esto es aquello del dinero público no es de nadie. Pues no, el dinero público lo pagamos todos, y los medicamentos también. Bueno, abordamos ya la recta final del programa, pero tenemos que volver a Valladolid, donde hoy, hace unos minutos apenas lo veíamos, se ha colocado la primera piedra de un centro de discapacidad que va a ser, dicen, el más grande de nuestra comunidad. Fran.
Eso es, María, va a ser el más grande, va a estar ubicado aquí en Valladolid. Hacíamos en referencia antes a un cuaderno que se le da mucha importancia, cuadernos como este, debido a la textura que tiene, por supuesto, escrito, mira, estos serían cupones históricos de la ONCE, y como podemos ver aquí, el mismo texto en escritura está escrito en braille, para que nadie se quede atrás, en este caso incluso las personas invidentes sean las protagonistas. Pero para hablarnos de esa atención que se hace en Castilla y León, estamos con la presidenta de la ONCE en Castilla y León, para que nos cuente cómo es esa atención a las personas que lo necesitan. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo sería esa atención en Castilla y León que se presta esos servicios que se presta a las personas que lo necesitan en nuestra región? Bueno, la labor social que realiza la ONCE en Castilla y León es imprescindible y es fundamental, centrada en las personas. Nuestro objetivo y nuestra razón de ser es prestar una serie de servicios sociales a las personas ciegas y con deficiencia visual grave, ¿vale? Para ayudarles a recuperar esa autonomía que se pierde con la pérdida de visión y a poder tener una calidad de vida pues como el resto de las personas, de manera integrada en la sociedad y apostando por esa inclusión social, ¿no? Que es parte de nuestro ADN. Y además también colaborar con otras discapacidades en un ejercicio de solidaridad importante que para nosotros es fundamental y que también entendemos pues importante, ¿no? Nosotros ¿en qué áreas trabajamos? Pues nuestras áreas fundamentales son la educación. Para nosotros, nuestros niños desde pequeñitos tienen que recibir esos servicios que les hagan estar integrados en las escuelas como el resto de sus compañeros y poder recibir una atención educativa adecuada. La rehabilitación para que las personas que han perdido la vista pues puedan mantener ese día a día con total autonomía. El empleo, el acceso al empleo tan importante para que una persona pueda ganarse la vida, porque la ONCE así empieza, intentando que los ciegos sean los que pueden salir adelante por sus propios medios con la venta de un cupón. Y eso, sobre todo el empleo, educación y rehabilitación son nuestros pilares básicos. Un poco las labores que se van a hacer en esta sede, imagino, sí, ¿verdad? Por supuesto. Teníamos muchas ganas de que este proyecto saliera adelante. Va a ser un edificio moderno, de puertas abiertas, en el que llenemos de vida y en el que intentemos, ¿no?, que nuestra gente siga siendo la protagonista, donde ayudemos no solo a nuestra gente, sino a todos los ciudadanos que quieran acercarse a nosotros para conocernos mejor y para darles toda la ayuda que necesiten, porque, como decía antes, la solidaridad para nosotros también es una prioridad. Pues las palabras de Isabel Rubio, la presidenta de la ONCE de Castilla y León, que resume un poco la labor que hace esta organización en nuestra comunidad. Gracias, Fran. Centro abierto a todos los ciudadanos. Tomen nota, hoy la primera piedra se está construyendo en Valladolid. Y antes hemos estado hablando de los requisitos que se piden para conceder un alquiler. Uno de los mayores problemas que se encuentran muchas personas es el precio, evidentemente. Natalia, volvemos contigo. Los datos han crecido un 9% interanual solamente en agosto aquí en Castilla y León. Es el precio de los alquileres en Segovia, donde más ha subido en torno a un 10%. Parece ser que tenemos algún tipo de... Ha subido... Ahora te escuchamos, Natalia. Como te comentaba, perdóname María, ha subido un 9% interanual aquí en Castilla y León el precio de los alquileres, siendo Segovia la que más ha subido con un 10%. Estamos hablando de un 7,93 euros el metro cuadrado del piso en alquiler. ¿Qué es lo que está pasando, Juanjo? Correcto, pues buenos días otra vez. Yo creo que aquí nos encontramos con la inflación, que obviamente si el coste de vida nos sube, nos afecta a todo, también continuarán subiendo los alquileres, y yo creo que sobre todo la problemática que estamos viviendo ahora tiene mucho que ver con esa limitación que ha impuesto el Gobierno de no poder subir el precio del alquiler conforme al IPC, y que nos han metido una limitación al 2%. Entonces nos estamos encontrando con que muchos propietarios, en vez de continuar con una prórroga, con una tácita reconducción de su contrato de alquiler, lo que buscan es extinguirle, crear uno nuevo, y ante el temor de que durante las próximas anualidades no les permitan actualizarlo conforme al IPC, pues automáticamente subir el precio. De ahí que estemos viendo ya un precio de euro metro cuadrado pues en 7 euros metro y subiendo. Para finalizar, quería preguntarte qué se prevé de cara al 2023. ¿Vamos a seguir viendo esa subida de los alquileres?
En mi opinión, yo creo que sí, y en este caso por el Euribor. Nos estamos encontrando con un Euribor por encima del 2% y que de cara al próximo año entendemos que estará por encima del 3%, con lo cual, cuanto más difícil tenga una persona el acceso al crédito, a una hipoteca, a comprarse una casa, pues no por voluntad, sino porque no le va a quedar más remedio, tendrá que alquilar una propiedad. Pues como ves, María, no hay previsión de que bajo ningún concepto vaya a bajar ese precio de los alquileres, así que tendremos que ir ajustándonos poco a poco. Gracias, Natalia. Bueno, pues esa es la previsión del agente inmobiliario. Parece ser que van a seguir subiendo los alquileres. Ajustándonos y rejuntándonos, porque luego está todo esto de la tasa single, la lonely economy, le ponen nombres así muy... Sí. Muy guays. Muy guays, pero es que, claro, es para una persona sola. Y además hay otra cuestión que yo creo que es importante señalar. Hablamos muchas veces de gente joven, de la dificultad para emanciparse, pero hay muchas personas que no son jóvenes, que tienen ya más de 35 años. Pienso, por ejemplo, en todo el colectivo de las personas divorciadas, que de repente tienen que buscar otro hogar, una segunda vivienda, y viven también de alquiler. Y bueno, en general también hay muchísimas familias que viven de alquiler y también es un modelo de vida para otro tipo de personas, pero que las personas solas y las personas que viven de alquiler no son solo jóvenes y hay menos ayuda y atención también a esos otros colectivos. Y parados y mayores de 55 años que tienen una nueva realidad. Claro, a gente también que se les pide un aval para firmar ese contrato del alquiler y que lo tienen harto complicado. Claro, pues fíjate en las circunstancias actuales del endurecimiento del crédito, además en las entidades financieras, los requisitos, hablamos de los requisitos para acceder a una vivienda de alquiler, pero imagínate los requisitos ahora mismo para acceder a un préstamo. Son todavía mucho más duros y seguramente esto no va a ir en el corto o medio plazo, desde luego no va a mejorar. Bueno, pues a esta hora tenemos que despedir ya a Eduardo Rodríguez, periodista, director de Vic Comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias un a lunes vosotros. más, Eduardo. Y también a Lucía Rodil, periodista y responsable de estrategia digital de RTVCIL. Muchas gracias. Gracias. Ustedes quédense porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida llega el análisis de está pasando. Hoy sobre la mesa, inflación, batalla fiscal o deflactación del IRPF. Cojan boli y papel y quédense.